Buenas tardes, mi nombre es Carolice Rodríguez Fajardo del curso octavo A. El libro que escogí para este periodo fueron los relatos de la Guerra de los Mil Días. El autor de este libro es Enrique Otero de Costa. Uno de los relatos de este libro es El soldado Enrique Otero de Costa. Básicamente cuenta la vida de él y todo lo que él vive en la Guerra de los Mil Días. Entonces, a continuación es como un pequeño resumen de este relato. Enrique Otero de Costa era un joven de 16 años, había nacido el 25 de enero de 1883 en Bucaramanga. Él solo adelantó sus estudios primarios y unos cuantos meses de bachillerato. Esto no ocurría porque en su familia no hubieron medios económicos. Su padre era el rector de un liceo. De niño él prefería mantenerse en el campo y por la noche escuchar cuentos de aparecidos a la luz de la vela, y de día aprendiendo costumbres y dichos campesinos. Él tenía un hermano llamado Benjamín y era un musicólogo erudito. Él le contagió una eterna ficción por el triple. Su padre escribía por pura diversión, sátiras humorísticas. Él creció entre libros, música, escritos, etc. Cuando era muy joven se metió de periodista en Bucaramanga. El periódico se llamaba La Juventud. Una vez que la guerra prendió fuego en Santander el 17 de octubre de 1889, no vaciló en enrolarse en las filas del ejército liberal. Benjamín Herrera, fusilero militar de caballería y después guerrillero, conforme con la mudanza y giros de la batalla, lentamente fueron llevando su ejército a la sin salida. Dianas Tristes, que agrupa los primeros 13 cuentos, vio la luz en Barranquilla en 1905, cuando tenía apenas 22 años. Así que cualquier otra cosa de estos relatos son una hermosa pieza literaria, donde el autor se muestra como escritor de oficio. Los años pasaron sin que Enrique Otero de Costa pudiera olvidar los sucesos de la guerra. Otro de estos relatos es Introito. Es bastante difícil hacer un prólogo y más si la pluma delegada no es bien experta y veterana, pero mal se podía desatender las instancias de un óptimo amigo que se empeña en el que sea el que levante el telón del drama militar a pie por una vereda que nunca había transitado. De modo prólogo van estas cortas líneas, dejando constancia de su reconocimiento por el honor que se había hecho a su nombre, obligando para que figure en las páginas del libro. Este libro no es un libro de recriminaciones, de discordes. El autor recuerda sus cualidades. Este libro está hecho de algunos dichos legendarios. El 28 de octubre, en Piedecuesta, un pueblo en Bucaramanga, fue el primer combate formal, en el que fueron rechazados los insurrectos. Al siguiente día, 29 de octubre, los revolucionarios caían atrevidamente en Bucaramanga, también siendo rechazados. Fue una serie de combates en que el ejército moribundo resucitaba en sus propias cenizas y se necesitó del soplo del gigantesco pinzón el 10 de agosto para apagar la lucecita roja que titilaba vacilante en el altar del beber. Otero de Costa militó entre aquellos soldados inmortales. Estalló la revuelta y apenas adolescente. Su carrera de campaña fue agitada. Empezó siendo soldado raso de infantería, de allí pasó a soldado de caballería y después de la batalla de Piedecuesta aparece como sargento número 1. El tono del libro es triste, y triste tiene que ser porque habla de lo que fue y los que fueron. Aquello que nos hace sufrir será triste, el fondo más la forma es seductora, y al devorar la última página se siente verdaderamente que el libro sea tan corto. Dianas Tristes básicamente es los relatos de la Guerra de los Mil Días, pero más a profundidad, hechos, lugares que pasó pues en esta guerra. Fraternal. Las cornetas rompieron el aire tocando paso de carga. Marchaban los militares pegados uno a los demás, viéndose el conjunto de hombres a la forma de una enorme sierpe negra que se iba enroscando por las vueltas rojas del monte. De las troneras se veían salir las boquillas de los fusiles y por arriba de aquella masa negra realizada de troncos de árboles. De uno a otro lado iban cayendo oficiales y militares. Ya estaban bastante cerca, ya distinguían las cabezas de los enemigos. Se asombraban y se escondían instantáneamente. Fue una fusión instantánea de dos torrentes bramadores. Fue una horrible incrustación de dos grupos de hombres fieras, una lucha cuerpo a cuerpo de dos legiones de demonios. El coronel trató de hacer un supremo rabioso esfuerzo y murió en la demanda, cayendo con el cuerpo acribillado de herida. El bravo bandero fue sorprendido por la enorme retirada, luchando como héroe, abriéndose paso como una fiera acorralada, rompió la fila enemiga y se puso a salvo. Su cuerpo delicado tambaleó en el vacío un rato, después cayó de bruces, su sangre matizó de gotitas rojas las campanillas azules de la pradera. Su hermoso cadáver adornó el tenebroso campo de batalla.
El alférrez Acosta. Eran 30 militares del batallón libre. 2 horas hacía que contra el viento y marea sostenían una posición débilmente atrincherada sobre la pequeña colina de los Colorados a partir de las torres de Piedecuesta y del Cerrillo del Cementerio. Los albergaban sin tregua ni tiempo libre. Eran atacados por el flanco izquierdo y el frente. Se defendían a medias, devolviendo un disparo por cada 10 de los contrarios. Firmes, muchachos, les decía el mayor Gutiérrez, un viejo del 76. Su nariz lanzaba fuertes resoplidos y sus gigantes mostachos, encanecidos en 3 guerras, se erizaban espantosamente. En la llanura que les quedaba hacia la derecha se veían pequeños grupitos de bultos negros que se remolineaban en torno de las banderolas rojas desplegadas al viento. En medio del estruendo rabioso de los fusiles sobresalía la nota argentina de la trompeta de la guerra, y su música vibraba singularmente en el espacio y la afectaba el eco en los montes vecinos. Su pequeña bandera flameaba alegremente en la copa de un árbol. En el enfrentamiento se arreciaba con un crescendo horroroso. Las balas silbaban lúgubremente y se estrellaban contra la trinchera, produciendo un sonido seco en forma de latigazos. Al colocar los pies en la tierra, una bala traidora lo cogió por la espalda, atravesándolo de parte a parte. Aún parece verlo con los párpados cerrados. En los labios se pintaba la sonrisa de los héroes, y su cuerpo rígido quedó recostado ligeramente en el tronco del árbol. Un asistente del general Gómez Pinzón les comunicó marcha instantánea. A reforzar un punto gravemente comprometido, abandonaron la trinchera apresuradamente y no hubo tiempo de bajar la bandera. A los 2 terribles días de la batalla de Bucaramanga. Ha sido en noviembre, el mes de los tristes y de los cielos cenicientos. El mes de fieles difuntos. El poblado en que vive queda cerca del sitio del enfrentamiento y en el cual se estableció un hospital de sangre. Al mediodía comenzaron a pasar los lesionados por debajo de sus ventanas. Pasaron rostros pálidos y camillas ensangrentadas. Al caer la tarde fueron donde la abuelita para airar la ambulancia. Querían averiguar por un paciente que estaba en el enfrentamiento. Ni una noticia obtuvieron y ya se retiraban. Una vez que se encontraron con un grupo de militares de cara triste que rodeaba una cama, 2 hombres entraron a la pieza y descargaron el suelo una parihuela, tomando el pobre muerto y lo echaron en ella. La abuelita era bastante buena, ella era dulzura y bondad, amaba más a su prójimo que a ella misma. Lo dejaron en el cementerio a lo largo de los sauces llorones y de los mirtos en flor. Allí quedó abandonado infante. Cuando llegan las vacaciones vuelve a su pueblo a pocos días de la conmemoración de los fieles difuntos. ¡Hurra! Antonio quedó herido en la batalla que se libró el 12 y el 13 de noviembre en los alrededores de Bucaramanga. Una bala le perforó el pecho. Una vez que el pobre Antonio supo a partir de su cama de dolor que ese día entraba el ejército, creyó que iba a reventar de alegría. El doctor descubrió las vendas haciendo un gesto de disgusto. Abierta con el esfuerzo, la herida vertía agua sanguinolenta y a medida que hacía la cura dolorosa, reprochaba al médico a la adolescencia que no reflexionaba y no sigue los sabios consejos. Lavó la herida, aplicó las hilas, apretó las fajas y salió recomendando al pobre muchacho quietud absoluta. Con el oído atento, conteniendo la respiración, sentía pasar los cuerpos de ejército, sentía la gritería de la multitud aclamando a los jefes. Y con mucho tiento se fue Antonio a la ventana. Al asomar su cara pálida, creyó morir de la emoción, temiendo caer a apoyo en el próstigo. Después su quijada cayó sobre el pecho y la señora Petrica, que en este instante llegaba, lo sostuvo con cada una de sus fuerzas. Los ojos de Antonio se enturbiaron y todo lo vio oscuro, opaco, como velado por una neblina. La pobrecita Petra lloraba sin consuelo, lloraba dolorosamente, cual si hubiera perdido un hijo. Alto de la Cruz. Al descubrir el enemigo su pequeña batería, les opuso al punto 2 piezas de agua. Un mogido sordo contestó a su ataque e instantáneamente empezó a caer sobre ellos una verdadera lluvia de balas rasas y explosivas. A su izquierda se escuchaba el fuego graneado de los tiradores del Anzoátegui, que acribillaban a balazos al enemigo atrincherado en el Monte de los Muertos. Como a 10 metros de su batería había un viejo medio de ruido y ahí se refugiaron ciertos artilleros. A su lado se colocó un adolescente corneta de alta estatura y ojos para brillantes. Era nativo de aquella zona
me mencionó y se nombraba Suárez. A los 2 minutos, la casa de Palo Negro y sus contornos parecía un volcán en erupción. Se disparaba de las ventanas, de los huecos de las paredes, de los árboles y tejados. Y a lo largo de toda esta tempestad de estruendo, sobre el suido ensordecedor de la fusilería se oía de tiempo en tiempo el rugido bajo, profundo del cañón, contrastando con el grito epiléptico de las cornetas. Los lesionados gritaban pidiendo socorro, los moribundos se revolcaban por el suelo en los últimos estertores de la agonía. De improviso, una explosiva cayó en medio de la banda de las cornetas, estallando furiosamente. Acudió apresuradamente en su auxilio. Tenía el desgraciado una pierna destrozada. De la cabeza manaba sangre en abundancia. A duras penas logró alzarlo y lo llevé a pie del muro. Una vez que lo puso a tierra ya había muerto. Reclinando en el muro quedó muerto, con ojos bastante abiertos, fijos en el alto de la cruz, como mirando los sitios queridos. Muchas gracias, esta es mi presentación.